conservadora y que nos dio a mi hermano y a mí una educación acorde a todos esos principios que ellos tenían. Mi vida fue transcurriendo muy suavemente, muy dulcemente, hasta cuando yo tuve mi primer hijo, que fue realmente como un rayo que abrió mi corazón. Y atravesó toda mi vida y aún la continúa atravesando hasta el día de hoy. Lo lloré 5 años seguidos, pero después dije, algo tengo que hacer, algo positivo. Si este dolor me ha tumbado, yo tengo que derrotarlo y tengo que hacer algo. Llegó el momento, ya mi hijo tenía 18 años y él salió campeón olímpico en unas olimpiadas especiales donde ganó en South Bend, Indiana, donde ganó una medalla de oro y 2 de plata. Cuando él ganó esa medalla de oro y 2 de plata, yo dije, que pucha, somos unos luchadores, somos un equipo fantástico. Ahora tenemos el derecho de ser felices. Y me lo planteé así y por supuesto me dediqué entonces a ser feliz y a rescatar esos años de dolor, esos años perdidos, que no fueron perdidos porque en todos esos años yo me fui fortaleciendo y me fui educando y fui creciendo, porque cuando uno derrota la adversidad, uno se vuelve un gigante. Esa es mi parte del contexto personal. Ahora les quiero contar cómo fue mi contexto de estudios. Yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y me doctoré en Derecho y Ciencias Jurídicas. Con ese título logré abrir muchas puertas. Posteriormente hice un posgrado en Derecho Tributario, hice un posgrado en Lengua Inglesa y como segunda lengua, e hice un posgrado en Educación y Habilitación Pedagógica. Con todas estas herramientas podía dar comienzo a una carrera como profesora. En cuanto a mis estudios artísticos, comencé estudiando arte y pintura sobre porcelana. Hola, Vero. Comencé haciendo pintura sobre porcelana. La pintura sobre porcelana, y volvemos ante el tiempo de Didi Huberman, cuando él nos lleva a cada etapa de cada pintura y de cada obra. Cuando yo era niña, iba de visita a la casa de mi abuela y veía hermosas porcelanas y ella me decía, no puedes tocar, no toques. ¿Por qué? Porque son porcelanas pintadas a mano. Ah, ¿y qué es eso? Yo decía. Y sí, que las pintan a mano y las meten en un horno. Yo no sé si ella sabía todo eso, pero no me las dejaba tocar. Y yo iba y me paraba por horas en esa vidriera que ella tenía una vitrinita así con esas porcelanas y las amaba. Afortunadamente heredé 3 de ellas. Y yo dije, si algún día pinto, quiero pintar así como esas porcelanas que tiene mi abuela.
Eso me llevó, eso y el conflicto en que vivía, tratando de salir del conflicto, me llevó a, obviamente, a buscar, cuando vivía en San Pablo, lugar donde me conocí a María Eugenia, me llevó a tomar clases con Eloísa de Lima, que era una pintora muy buena, y también con unos japoneses y unos portugueses. Takao. Wakao y Watanabe, exactamente, sí. Había que saber que todos ellos venían de escuelas muy académicas y de escuelas donde el hacer no es libre, el hacer impone vender y el hacer impone seguir un patrón que ha hecho famosa la porcelana Meissen, la porcelana Limoges, la porcelana Compañía de Indias, toda aquella cantidad de porcelanas. Así que era algo bastante estricto y también bastante encasillado, aunque si bien era encasillado, eso me dio una fuerza enorme y una disciplina a desarrollar, cómo mover el pincel, cómo abrir una flor, cómo darle la luz, cómo darle la sombra, cómo todo. Había que corregir muchas veces y había que volver a hacer. Eso crea una disciplina fuerte y también un pulimiento. La mano tiene que ser, sí, se tiene que trabajar con la mano y se tiene que educar la mano para llevar esa leveza que le decían ellos, como la mano de un gato cuando sopla, así. Y así había que hacerlo. Bueno, esa rigidez de la porcelana se fue del todo cuando empecé a estudiar con Olga Blinder lo que estudié de arte formal con ella, cuando ella tenía el IDEA. Y allí comencé a transitar otros caminos. Había óleo, había acuarela, había grabado con Carlos Patusa, que fue mi profesor, había técnicas mixtas, había teoría del arte, teoría del color y había historia del arte. Obviamente yo me enamoré de la historia del arte y para mí, que siempre fui humanista, que tenía tanta conexión con las humanidades, la historia del arte, la estética, la filosofía del arte fueron materias que me gustaron muchísimo y de repente me vi envuelta también en la historia del arte. Con la historia del arte pasa algo así también como pasa con la porcelana. Si la porcelana me dio esa disciplina, la historia del arte me abrió la creatividad. Porque, no sé, uno busca a veces en lugares donde no se imagina, pero cuando tiene la historia del arte frente, todo está ahí. Tiene miles de cosas para investigar, miles de cosas para ver, pero cientos y cientos, desde la prehistoria hasta nuestros días. O sea, es algo infinito, es un campo que nunca se cierra. Y es un campo donde todos los artistas tenemos que buscar y girar en torno de esa historia. Así que comencé a dar clases de historia en la universidad. Para eso Olga creó también el ISA y me convidó a dar clases. Yo había hecho, cuando ya trabajaba yo en el colegio me dio muchísimas oportunidades de hacer cursos, de ganar becas, de tener en el exterior siempre. Y yo había hecho, con la Universidad de Kansas, había hecho un curso de creatividad, se llamaba Creatividad para Todos. Así como yo pensaba que el creativo era algo que estaba allá arriba
en un sitio muy especial. Pero no, me enseñó ese curso las herramientas para desarrollar la creatividad y desarrollarla en el campo en que uno esté, en cualquier campo la creatividad se puede desarrollar. Todo eso me ayudó cantidades para las clases en el ASA y yo trabajaba con niños de 10, 11, 12 años, ¿verdad, Paolo? Eran todos niños, sí, eran niños. Y después se hicieron hombres y mujeres muy lindas. Y hoy los veo transitar también por la historia del arte a muchos de ellos, de diferentes maneras, pero transitan. Todos con una creatividad abrumadora. Y bueno, el ASA me dio a mí realmente todo lo que un profesor y tal vez un artista puede querer y puede desear. Somos profesores muy bien pagos, con muy buenos salarios. Somos profesores que constantemente nos están dando cursos para desarrollar nuestra materia y somos profesores muy cuidados, muy bien tenidos. El ASA fue un lugar maravilloso, maravilloso para trabajar y trabajé con ellos casi 30 años. Así que estoy felizmente jubilada por el ASA. Luego tenemos en contrapeso la universidad. Olga fue el artífice de crear el arte en la universidad que estaba adherido a la Facultad de Arquitectura, ahora se llama Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte y Música también, creo. Bueno, allí conocí también gente maravillosa, formamos grandes artistas que hoy son los que ocupan prácticamente un primer plano en todo lo que es arte. Conocí gente, profesores maravillosos. Se trabajaba de otra forma porque tenía los límites que tiene la educación pública y esos límites a veces eran muy desafiantes. Pero conocí gente también maravillosa, ahí trabajé con personas no mayores, sino ya con jóvenes más formados, de los cuales guardo también muy buenos recuerdos. Y mi tiempo por el ISA también fue maravilloso, pero los desafíos eran muy grandes. Y realmente la pandemia fue la que me hizo tomar la medida de no querer trabajar más, porque no me sentía capacitada para enfrentar todo ese montón de tecnología. Yo venía de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de primera parte del siglo XX, y era muy difícil de enfrentar todo esto a ese ritmo que precisábamos y en un aislamiento total. Así que eso me hizo entrar en una depresión muy grande, a la cual tuve que atender y mi familia también resolvió que tenía que retirarme y emprender otra cosa y cerrar ese gran círculo que significaban 30 años de labor. También estoy jubilada por la Universidad Nacional. Bueno, ahora sí quiero hablarles un poco sobre, me parece que este contexto ha sido muy largo, pero tal vez sin no entienden el porqué de mis obras. Te hiciste paraguaya entre medio. En todo el medio me hice paraguaya y la Universidad Nacional aceptó todos mis títulos y para otorgarme una cátedra me la otorgó con el título de doctora. Eso fue para mí
no sé, un orgullo muy grande, exactamente, sí. Un orgullo muy grande tener una cátedra como doctora, con un doctorado. Bueno, en cuanto, ahora les quiero hablar concretamente de mi obra, y si podemos poner que no sea tan fuerte la música, gracias Paolo. Yo traté de colocar así por partecitas las obras, y por supuesto empiezo con la porcelana porque es lo primero en lo que yo incursioné. Y el video se llama obviamente El viaje, porque es eso lo que yo he hecho en estos 80 años. He recorrido casi toda mi vida, casi toda, pintando, y muchísima más parte de mi vida trabajando como profesora. Así que estas fueron muestras que yo fui realizando, y como ustedes se dan cuenta, hay una variedad. Empiezo con la porcelana, como ya dije, que era una disciplina dura. Luego con Olga ya continué experimentando con técnicas mixtas, me gustaban mucho. Trabajé la acuarela porque la acuarela simplemente es muy parecida a la porcelana. Tiene esos desafíos de la porcelana, de dejar los espacios en blanco, de que el papel brille, así como tiene que brillar la porcelana. Y bueno, fueron muchos años de hacer estas cosas. Hacia el año, bueno, no sé si tanto, pero hacia el año 2000, yo tuve una compañera, mi paralela en el ASA, que se llamaba Carrie. Con Carrie comenzamos a hacer fotografía. Ella venía de haber estudiado fotografía, tenía un bachelor, iba a estudiar un máster en fotografía, o sea, era una gran fotógrafa. Y comenzamos a hacer fotografía juntas, a viajar, a realizar cosas. Por supuesto, otra vez, yo era de la época antigua, y mi cámara era analógica, una Canon analógica hermosa, y íbamos al taller o al laboratorio del profesor Caballero para desarrollar nuestras fotografías. Era toda una cosa maravillosa. Estar en el cuarto oscuro es no sé, es algo inexplicable. Es meter así el papel en blanco y ver salir la imagen. Ante el tiempo estamos. La imagen que hace mucho habíamos captado, pero que allí estaba en ese papel. Era algo mágico. Claro, eran blanco y negro las fotografías. Después, vino la fotografía digital. Hubo que cambiar de cámara, hubo que cambiar de manera de desarrollar, hubo que cambiar todo. Y entonces tuve que sentarme a enfrentar una computadora para ver cómo revelaba mis fotografías y cómo las trabajaba. Allí llegó algo muy importante, que fue la aplicación, las aplicaciones que surgieron para poder intervenir una fotografía. Y es tal la intervención de la fotografía que yo a veces creo que ya no existe ninguna fotografía sin retoque, sin haber pasado, no sé, como el Botox, sin haber pasado por la cámara, por la aplicación, por cómo trabajarla. Es difícil encontrar así una fotografía en estado puro. Yo recuerdo, ahora esta podría ser una casi, pero resulta que como la computadora
cuando la sabes manejar en fotografía no tiene secretos. Quedó baja la luz, le aumentas la luz. Quedó poco, muy oscura, le das más luz. Quedó muy clara, le pones oscuridad. La cara no está tan buena, le arreglas la cara. Todo arreglas con Photoshop, como es Sketchbook y con muchas otras aplicaciones que hay. Por supuesto, estas son fotografías que yo realicé para la última exposición que hice, que era El Tercer Ojo, y son todas intervenidas de color, con el color y con la forma, porque una vez que uno ingresa a la fotografía, uno la puede diseñar como quiere, la puede dibujar, la puede estirar, la puede encoger, puede hacer lo que uno quiera realmente. Y hay, entre estas fotografías, hay una que a mí me gustaría, no sé cómo retroceder, pero bueno, hay una que es toda en negro y blanco. Si le retrocedes un poquito. Otro poquito. Retrocedemos. Son de fotografía. Ahí, esa. Esta es una de las fotografías hechas en laboratorio. Y la coloqué aquí porque fue una exposición muy difícil para mí, porque yo me acababa de divorciar y se llamaba Me quieres, no me quieres. Fue curada por María Eugenia, que me hizo una exposición que era maravillosa en la galería de Liliana Segovia. Inolvidable. Y esta serie, ahora todo se puede repetir, pero en ese momento eran originales y no se podían repetir, era única, era esa y no más. Un poco al igual de estas que se hacen con el pinhole camera, con esa camarita que tiene un pequeño agujerito y se hacen las fotografías. Era algo así como eso, es decir, que no admiten copia. Aunque hoy en día, si yo coloco esta foto, la puedo trabajar, la computadora puede todo. Y la IA, ni qué decir, eso arregla absolutamente lo que faltó por arreglar a la computadora. Bueno, así que esta fue una de esas que está en estado bruto, vamos a decir, tal cual sale, ahí queda. Bueno, y esa fue una lindísima foto exhibición, vaya, en la galería de Liliana. Bueno, hay otra, a ver, si pasamos un poquito, Paolo, gracias. Pasamos un poquito. Esa me encantó. Esa. ¿Tiene pintura esa? No, ninguna de estas tiene. Bueno, está hecha la pintura con la computadora, sí. No, pero ese toque amarillo es natural. Es natural y aumentado. Cuando yo capté, esto era como un caño, ¿verdad? Donde los helechos fueron surgiendo así con la humedad del caño. Y atrás estaba como una luz que colgaba amarilla y se reflejaba. Bueno, es un poco el ojo también, ¿verdad? Al pescar esa luz, y yo cuando la vi en el reflejo dije que esta tiene que ser levantada para que estalle cerca del blanco de las hojas. Las hojas eran verdes, pero ahora son blancas, sí. Bueno, esa es una. Y vamos a pasar otra, a ver despacito la siguiente, a ver. Esta es un faro que yo tomé en Portugal. Y era una casa del farol que era espectacular. Y a esa casa le di
tanta luz para que pudiera parecer como una acuarela. Es obvio, vuelve otra vez Edith Sugarman aquí a aparecer, ¿verdad? Porque si yo tengo dentro de mi persona, dentro de mi ser y dentro de mi memoria, lo que es una acuarela, lo que es una pintura sobre porcelana, esa cuestión etérea, esa cuestión irreal, surrealista, yo quiero transmitir eso a mis fotos. No quiero que sea simplemente el farol. Entonces este farol está trabajado con efectos de reflejarse bien en el agua, pero también de que hay como un tiempo que está muy nublado y muy cerrado, haciendo resaltar más, por supuesto, el rojo que tiene el faro. Sí, vamos a pasar a otra. Gracias, Pablo. Esta fue otra hermosa exposición que María Eugenia me curó y que la hicimos en el banco, en el Citibank, y era sobre los glaciares, pero allí enfrentamos los glaciares con el Chaco paraguayo. Entonces eran dos, no encontré la foto del Chaco, no sé, están metidas no sé dónde, pero solo encontré esta. Era una foto muy, muy intensa de los glaciares, porque eso se presta mucho para fotografiarlos por el color que tienen. Es el blanco y el turquesa, mucha luz, por supuesto. Esta está intervenida con un espejo que estaba al fondo marrón. Bueno, vamos a ver la otra. Estos son los reflejos, ustedes se dan cuenta, me gusta mucho el agua, los reflejos que se producen en el agua. Y la anterior pertenecía a una serie donde yo hablaba de las esperanzas con las cuales uno se casa, pero después de cómo todo se deshace. Entonces queda como un pequeño barco fragmentado en medio de todo aquel océano. Vamos a pasar. Ese es mar adentro, ¿sí? Vamos a pasar otra. Esta es, esta es el viaje, volando, como yo vi de repente ese levantamiento de las nubes así tan grande y lo capturé. Estos son reflejos en un mar muy amplio. Estos son en el nordeste del Brasil. Y estos son los lençóis maranhenses, que son espectaculares para fotografiar, también por todo el blanco y toda la luz que tienen y cómo reflejan con el agua que es verde. Es un lugar maravilloso para fotografiar. ¿Dónde dijiste? Lençóis maranhenses, en Maranhão. Todos estos son Maranhão, al norte, cerca de la Guyana. Bueno, estos son nuestros lapachos, sí, como ustedes ven, acuarelados, ¿verdad? Obviamente intervenidos estilo acuarela. Estos ya no están tan intervenidos. Y esta es la ruina de Humaitá, que fue un trabajo también que hice para María Eugenia, en la cual intervine con un lapacho. Es una foto que me gusta mucho porque tiene esas partes duras de la piedra y dulces del lapacho y del cielo. Bueno, otra más, a ver, esta fue otra serie que hice para el Chaco y fue la famosa serie que enfrentamos con los glaciares. Y están nuestras niñas indígenas y los paisajes maravillosos que tiene el Chaco.
Estas están casi sin retoque, porque el Chaco como que no necesita retoque, está ahí y es todo así, es un lugar así. Luego, esta fue una que hice los zapallos para María Eugenia, que se va a Esa presentar está en San Juan Bautista, en San Juan pero toda Bautista. intervenida. Toda intervenida, esta No es está así. súper Esa es la foto que sí, le traje sí. de la chacra de la estancia y ella me Está transformó. absolutamente toda intervenida. Sí, esta está toda, y la que sigue también, por supuesto, está intervenida, sí. Porque mi idea era sacar el jugo completo de esa sandía. Entonces, no puedo quitar esa parte, pero hago como lo exprimo así para que tenga toda esa cantidad de brillo y logre verse Y en época que no habían sandías, se pasó recorriendo mercado y Me super. recorrí no sé cuántos mercados para ver la sandía, sí. Bueno, pero la historia de la fotografía tiene eso, que uno viaja mucho con la fotografía. Esa es la parte linda. Estos son los limones, así colocados en una canasta, nomás básica. Limones sicilianos, sí. Y luego está la naranja. Otra que me pasé recorriendo naranjales para lograr sacar. Y saqué una que no encontré en la copia, que se llama jugo de naranja. Y esta no era. Esta era una segunda opción, pero es la naranja en el lago Ipacaraí, por supuesto. Pero no logré encontrar la que Jugo de naranja. El siguiente proceso de fue hacer el jugo de naranja, exactamente, que es una muy abstracta, es una foto muy abstracta. Y la presenté creo que en Villarrica, no recuerdo dónde Fue en Alborevite, en Matisse. Bueno, y luego, esto fue, claro, en la Semana Santa que hacía Coqui Ruiz. Y estas son todas el camino hacia Coqui Ruiz. Y esta quiero parar un momento, seguí. Una más, esta, Memento Mori. Esta fue tal vez para mí, la exposición que hice que tiene muchísimo valor. Porque en ella exploré cosas que antes no me había animado a explorar, pero que ya tenía una carga muy fuerte y muy grande de teoría del arte dentro. Y al tener toda esa carga de teoría del arte, sabía quién era Merleau-Ponty y sabía quién era Huberman y sabía quién era Arthur Danto y sabía cómo ellos habían interferido con las obras y cómo era su teoría. Sabía quién era Alain Capró y sabía muy bien lo que yo quería investigar, que era el happening, la performance, la instalación y la naturaleza muerta. Y ahí ustedes ven cómo yo regreso al fondo mío, y digo la naturaleza muerta, que tanto la había pintado en la porcelana y que tanto la había pintado en mis primeros cuadros donde Olga, la jarra, la manzana, esta, la otra, aquí, todo eso, la naturaleza muerta. Y yo digo, sí, la naturaleza muerta. Había ido a Venecia a ver la obra de Mauricio Catalán y me había impactado su naturaleza muerta, pero muerta, muy muerta, y más muerta que las de los holandeses. Las de los holandeses son una nada al pie de la que había hecho este italiano, con 3.000 palomas disecadas que las colocó todas en diferentes lugares de la enorme Bienal de Venecia. Y obviamente todo eso impacta,
y todo eso queda adentro. Y yo decía con mis alumnos, ¿cómo es la forma de que amen la clase, de que les guste la clase, de que estudien aunque sea forzosamente, de que entiendan y vivan el arte y la historia? Y yo dije, bueno, ya lo habíamos hecho en el colegio con los famosos Blue Moon Café, y yo veía que daban un resultado estupendo, porque todo el mundo entraba en la onda y todo el mundo quería participar y todo el mundo quería hacer una poesía para leer y quería hacer una cosita para exponer, y todos, y Paolo me ayudaba a armar las escenografías del Blue Moon Café y trabajábamos con una locura. Eran cosas maravillosas las que hacíamos. Y yo dije, bueno, ellos son más grandes, pero capaz que enganchen también con esto. Entonces empecé a hacer las cenas barrocas. Claro que engancharon, por supuesto, enganchadísimos todos, y todos se alquilaban sus trajes y todos traían sus obras que iban a exponer, pero entonces esta última dijimos, la vamos a presentar en una galería, y si ustedes se animan, sí, nos animamos. Entonces, vamos a hacer una performance, por supuesto, era una performance. ¿Y qué es una performance? ¿Alguien sabe aquí? Lucy Jairo. Exactamente, una performance. ¿Cuándo? Sí, es cuando el expositor realiza la obra frente al público. Es decir, es casi robarle, el artista casi que le roba el trabajo al actor. Y el público participa, bueno, participa viendo, aunque no es tan viendo, según Merleau-Ponty, no es tan el acto de ver, es el acto de involucrarse con todo, porque nosotros no vemos solo con los ojos. No, absolutamente no. Nosotros vemos con el cuerpo, con las manos, con los brazos, con las piernas, con el corazón, con la memoria, con el alma, con los recuerdos, con todo vemos. Y ese ver con todo el cuerpo es lo que lleva a estas nuevas tendencias del arte a desarrollar la performance, el happening. En el happening también pusimos el happening, porque en el happening, a diferencia de la performance, donde está el artista, es el que realiza la performance, y en el happening son el artista y los espectadores los que hacen la obra. Entonces, en el happening, todos los participantes tienen que realizar también la obra. Y luego la instalación, de la cual María Eugenia es una capa total, digo yo, porque ella sabe exactamente dónde poner esto. Así, aquí y así, o asá, o así, para que luzca y para que tenga una conexión con el espacio. En esta obra, entonces, aquí están mis alumnos, y si pasamos la siguiente, Julita, la siguiente, ahí está. Esta es la naturaleza muerta. Todavía estaba viva, pero va a ser muerta, porque la gente va a venir y comer absolutamente todo. Van a quedar los platos, los candelabros. Una naturaleza muerta, muy contemporánea, interactiva con el público. Exactamente, ¿Qué? porque ahí yo uní las tres cosas: la performance, el happening y el memento mori, que era la naturaleza muerta. Porque a eso se refiere vanitas vanitatis, que es vanidad de vanidades. Todo se acaba y todos nos vamos y todos nos morimos. Pero, ¿qué es lo que queda? La obra. Es por eso que una obra nunca es
antigua. Porque yo no puedo mirar la Mona Lisa o no puedo mirar la obra de la Madonna de la Silla de Rafael, no la puedo mirar con los ojos del 1500, del 1400. Yo la estoy viendo con los ojos del 2025. Entonces, esa obra es anacrónica. ¿Por qué es una anacronía? Porque debajo de esa obra hay miles de capas y de capas y de capas de tiempo, de los siglos que han pasado y de un tiempo que es mío, personal también, de mis 80 años vividos. Y yo miro esa obra y digo, pero es esto, pero esto se relaciona conmigo por tal y tal cosa. ¿Pero cómo? ¿Y por qué la planteó así el artista? Bueno, el crítico dice que la planteó así porque pertenece al Renacimiento. No es verdad. Bueno, para estudiar es más fácil así, pero no es verdad, porque la obra la miramos nosotros con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con toda nuestra experiencia, con toda nuestra alma. Entonces, lo que esa obra significa para una persona o para la otra son cosas muy distintas. Por eso siempre la obra está viva, vigente, exactamente, siempre está viva, está vigente, porque todo depende de los ojos del que la mira. Entonces tenemos una unión del pasado con el presente en este momento, pero también del futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que miro esta obra, pero yo me voy a ir y la obra va a quedar ahí. Y la obra va a quedar ahí para que otras generaciones la vean y otras experiencias la miren. Y esa es la proyección de la obra al futuro. Entonces, nosotros sabemos que todas nuestras obras son nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque seguramente, no sé si a mi hija le van a gustar, pero le va a quedar mi legado y ella verá lo que hace con ese legado. Le va a quedar el legado y otras personas tal vez la mirarán y dirán, qué buena o qué mala, o no me gusta, o sí me gusta, pero qué tonto pintar porcelana, pero qué... Y depende de cada uno esa visión. Entonces, lo que yo quiero dejar muy en claro, o no muy en claro, lo que quiero dejar hoy como mensaje es que la adversidad nunca nos puede ganar. Siempre tenemos que ganarle a la adversidad. Porque si ella nos dio un zarpazo, nosotros tenemos que darle dos y espantarla. Y luego yo digo que nuestras obras no son nuestras, son obras que van a quedar para el futuro, a menos que las incendiemos todas y las liquidemos. Y luego también yo digo que el camino recorrido es difícil de hacer un balance, pero que a esta altura de la vida sí se puede hacer, porque parece que ya se ha visto tanto que hay un buen material para elegir en qué fui ganadora, en qué fui perdedora. Gané con mi hijo, gané como profesora, tengo inmensos recuerdos, y gané también con el arte, porque aunque no fue el arte de los grandes maestros paraguayos, fue un arte que me llenó de alegría y que funcionó para mí muy bien. Muchísimas gracias.